La hija del millonario cayó en coma de la nada, como por arte de magia. El padre la llevó al hospital, pero al no obtener respuestas, acudió a un niño medium. Cuando el niño tocó la frente de la joven, se quedó paralizado y murmuró: «Ella dijo que fue envenenada». Pero cuando reveló quién la había envenenado, el padre cayó de rodillas, suplicando que no fuera verdad. El cielo estaba despejado y el viento movía las hojas de los árboles con delicadeza aquella tarde en la granja. Joaquina corría por los senderos de tierra con un avioncito rojo en las manos, riendo de una forma que hacía callar a los pájaros solo para escucharla. Javier venía justo detrás gritando: «¡Cuidado! Esa piloto va a estrellar el avión». Tenía 16 años, pero al lado de su hermana volvía a ser un niño. Gaspar, el padre, observaba a los dos desde lejos, con las mangas de la camisa arremangadas y una sonrisa que mezclaba orgullo y gratitud. Aquello era todo lo que necesitaba: el sonido de las risas, el olor del campo y sus dos hijos vivos, libres y felices. Pero entonces, sin aviso, todo se derrumbó. Joaquina tropezó levemente, llevó la mano al estómago y dejó de correr. El avioncito se le escapó de los dedos y cayó al suelo. Ella tambaleó como si estuviera mareada, y entonces sus rodillas cedieron. Cayó de frente con un golpe seco. Javier corrió hacia ella, gritando el nombre de su hermana con una urgencia desesperada. «¿Bella? ¡Hey! ¿Qué pasó?». Ella no respondió. Tenía los ojos entreabiertos, la respiración superficial. Gaspar corrió como si cada paso arrancara pedazos del suelo. Se arrodilló y tomó a su hija en brazos. Su cuerpo estaba flojo, demasiado liviano. «Dios mío. Joaquina». «Respira, mi amor. Respira». El sonido de las sirenas llegó minutos después, pero el dolor ya estaba clavado en su pecho. Mientras sostenía el pequeño cuerpo de su hija, Gaspar intentaba entender cómo una tarde tan liviana podía haberse convertido en una pesadilla en cuestión de segundos. Era como si la realidad se hubiera hecho pedazos ante sus ojos. Joaquina, su niña de 7 años, era el centro de todo. Desde que había perdido a su esposa en un accidente 5 años atrás, había cambiado toda su vida para dedicarse a sus hijos. Millonario por sus logros y negocios, sí, pero lo que realmente importaba para Gaspar era ser padre, y sobre todo, ser el padre de ella. Joaquina era la luz de la casa, doncella de risa fácil, de creatividad infinita, una niña que transformaba cualquier ambiente en calor y color. Javier, aunque era casi una década mayor, era su mejor amigo. La complicidad entre los dos era rara, hermosa de ver. Dormían muchas veces en el mismo cuarto, contándose historias secretas hasta quedarse dormidos. Era como si él se hubiera convertido en una extensión del amor que faltaba desde que su madre se fue. Gaspar lo sabía, y por eso se emocionaba al verlos juntos, porque eran la prueba viva de que el amor resiste, incluso en ruinas. En la ambulancia, Gaspar no soltaba la mano de su hija. Susurraba frases sueltas, como si las palabras tuvieran el poder de despertarla. «Eres mi fortaleza, mi pajarito. Quédate conmigo, solo un poco más, por favor». Javier estaba pálido, recostado en el asiento, los ojos fijos en el suelo. Ya no lloraba. Había pasado la etapa de las lágrimas. Solo sostenía con fuerza el avioncito rojo, como si fuera lo último que le quedaba de ella. El conductor aceleraba, pero el tiempo parecía congelado, cruel, inmutable. Llegaron al hospital y fueron directo al área de emergencias. Médicos y enfermeros rodearon a Joaquina. Gaspar no quería soltarla. Gritaba que tuvieran cuidado, que prestaran atención, que era su hija, una niña, un ser tan pequeño, tan frágil. Pasaron horas de exámenes, pruebas, observaciones. El rostro de los médicos se iba endureciendo con cada nuevo informe, hasta que, finalmente, una de las doctoras se acercó con un semblante neutro, casi frío. «Entró en coma profundo, señor Hernández. No hay respuesta neurológica por el momento».
Gaspar se quedó paralizado. Sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. —¿Coma? —repitió sin creerlo. Miró a Joaquina, ahora acostada, conectada a cables, el rostro demasiado pacífico para quien debería estar corriendo por los campos. Estaba jugando, estaba sonriendo, susurró casi para sí mismo. Y en aquella habitación silenciosa, el dolor se instaló sin pedir permiso. El padre, el hijo y la niña que no despertaba, atrapados ahora en un tiempo que se negaba a seguir adelante. La habitación olía a desinfectante y silencio. La luz azulada de las máquinas proyectaba sombras sobre el rostro pálido de Joaquina, y Gaspar ya no sabía cuántas noches había pasado allí dentro. Dormía en un sillón incómodo, con los pies en el suelo y los ojos siempre fijos en su hija. A veces le hablaba, a veces solo lloraba en silencio. La presencia de una niña en coma alteraba toda la atmósfera del hospital. Los enfermeros caminaban más despacio, los visitantes miraban con compasión. Pero para Gaspar, el mundo se había detenido allí, entre los cables que salían del pequeño cuerpo de ella, y la esperanza que se negaba a morir. Javier intentaba mantener alguna rutina, pero el impacto era evidente. Cuando iba a visitar a su hermana, llevaba un cuaderno de dibujos. «Hice este para ti, Joaquina. Somos nosotros en el columpio, ¿sí? ¿Te acuerdas?». Colocaba el dibujo al lado de la cama y esperaba. A veces por minutos, a veces por horas, y se iba callado. Gaspar observaba todo, destrozado. La mirada de su hijo cargaba una culpa que no comprendía, pero tampoco cuestionaba. No ahora. Todo lo que quería era despertar de aquella pesadilla, escuchar de nuevo la risa de Joaquina, sentir sus brazos pequeños alrededor del cuello. Pero los médicos comenzaban a cambiar el tono. Las palabras se convertían en tecnicismos: estado vegetativo persistente, posibilidades limitadas, cuidados paliativos. Gaspar se negaba a escuchar. «Ella va a despertar, solo necesita tiempo», decía, incluso cuando la voz le temblaba. Uno de los médicos, más humano que los demás, puso una mano en su hombro y dijo: «Si hay algo en lo que usted crea que pueda ayudar, por más extraño que parezca, intente». Eso se quedó martillando en su mente. Y fue entonces cuando, cierta madrugada, una idea inusual surgió de un lugar inesperado. Joaquina ya llevaba 2 semanas en coma. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando una enfermera entró a la habitación, ajustó el suero y dudó antes de salir. Gaspar, con los ojos abiertos, lo notó. «¿Quiere decir algo?». Ella miró a los lados, como quien teme ser escuchada, y luego se acercó. «Hay una señora que me habló de un niño en un barrio alejado. Dicen que él se comunica con los que están entre la vida y la muerte». Gaspar arqueó las cejas. «¿Estás hablando de espíritus?», ironizó con una sonrisa cansada. La enfermera se encogió de hombros. «Sé cómo suena, pero a veces la respuesta viene de donde menos lo esperamos». Esa conversación se le clavó a Gaspar como una espina. Caminaba de un lado a otro en el pasillo, recordando la historia, tratando de decidir si aquello era solo un delirio o si valía la pena arriesgarse. Él, un hombre lógico, acostumbrado a los números y las estadísticas, ¿ahora estaba considerando buscar a un médium de un barrio pobre? Era una locura. Pero cuando volvió a la habitación y vio a Joaquina inmóvil, los ojos semicerrados como si durmiera desde hacía un siglo, lo entendió. La razón ya no le servía, y la desesperación, es así, gritaba dentro de él como nunca antes. A la mañana siguiente, Javier encontró a su padre mirando al vacío. «¿Vas a darte una ducha?», preguntó. Gaspar negó con la cabeza. «Necesito salir, no tardaré». El hijo frunció el ceño. «¿Salir? ¿Y Joaquina?». Gaspar lo miró, los ojos secos de tanto llorar. «Voy a buscar a alguien que tal vez pueda ayudar». Javier no entendió, pero tampoco preguntó. Solo asintió como quien entrega las riendas del destino a otra persona. Gaspar salió entonces del hospital con un único objetivo:
encontrar a ese niño. Esa posible respuesta. La última puerta. El auto avanzaba por calles cada vez más estrechas y olvidadas por la ciudad, donde el asfalto daba paso a baches y la vida parecía ir a otro ritmo. Las ventanas de las casas estaban cubiertas con sábanas descoloridas y los niños jugaban entre bolsas de basura y postes rotos. Gaspar mantuvo las ventanas cerradas no por miedo, sino porque no sabía cómo respirar en ese mundo que nunca había conocido. Estaba lejos de los salones de mármol de la mansión, lejos de los hospitales caros, y cada vez más cerca de lo desconocido. Detuvo el coche junto a una tienda con paredes agrietadas y pidió información a un señor de barba blanca sentado en una silla de plástico. Busco a un niño, dicen que ve cosas, que habla con los que están entre dos mundos. El hombre lo miró de arriba abajo y por un instante pareció pesar sus intenciones. Luego señaló con la barbilla. Sigue hasta el fondo del callejón. Hay una puerta azul sin número, toca ahí. Si quiere escucharte, lo hará. Gaspar asintió, tragó saliva y caminó con paso firme por el pasillo angosto, rodeado de ropa tendida y miradas desconfiadas. La puerta estaba allí, azul, sin número, silenciosa como un desafío. Tocó una vez, nada, 2 veces, silencio. A la tercera, la puerta se abrió con un chirrido. Del otro lado, un niño delgado, de piel oscura, cabello desordenado y pies descalzos, lo observaba sin mostrar reacción. «Estoy buscando a un médium», dijo Gaspar sin saber cómo sonaba. El niño parpadeó lentamente y respondió con una calma desarmante. «Ya lo encontraste». La voz era firme, demasiado madura para sus 10, tal vez 11, años. Gaspar dudó. El rostro del niño no mostraba arrogancia ni timidez, solo una convicción serena que lo descolocó. Mi hija está en coma. Dicen que tú puedes. Gaspar perdió el aliento y la frase quedó colgando en el aire, suspendida entre desesperación y vergüenza. El niño dio un paso atrás y empezó a cerrar la puerta. No ayudo a quien no cree. Gaspar sujetó la manija con fuerza, casi como un reflejo de supervivencia. Por favor, haré lo que sea. Solo necesito intentarlo. Ella tiene 7 años. Es una niña. Es mi vida. Su voz falló al final, como si la verdad finalmente lo hubiera desgarrado por dentro. El niño lo miró en silencio, largo rato, y luego soltó un suspiro discreto. «Está bien, pero hay una condición», dijo el niño, ahora más tranquilo. Gaspar asintió de inmediato. «La que sea». El niño se dio vuelta y tomó una mochila desgastada de la esquina de la sala. «No vas a mandar a nadie a buscarme después. Ni médicos, ni reporteros, ni policía. Si voy, es por ella». Gaspar solo movió la cabeza, como si su cuerpo fuera lo único capaz de responder. El niño salió y cerró con llave la puerta detrás de él. Caminaba rápido, directo, sin miedo. Gaspar lo seguía, tratando de entender qué estaba haciendo, tratando de entender quién era ese niño. En el coche, el silencio era denso. Gaspar conducía y el niño observaba todo por la ventana, como quien ya conociera la ciudad mejor que nadie. «¿Cómo te llamas?», preguntó el padre. «Federico». La respuesta fue seca. «¿Has hecho esto antes?», continuó, ansioso. Federico lo miró, pero no respondió. Solo dijo: «Ella quiere volver, pero alguien no la deja». Gaspar se quedó helado. No sabía qué significaba eso, pero sintió como si el niño ya hubiera tocado algo que nadie más había logrado alcanzar. En pocos minutos llegarían al hospital. Gaspar estacionó el coche frente a la entrada lateral de la unidad, donde los guardias ya lo conocían por su nombre y por su mirada vacía. Federico bajó del vehículo con la misma calma inquietante de quien sabe exactamente a dónde va, aunque nunca hubiera estado ahí. El niño caminaba con los hombros rectos, los pies descalzos tocando el piso frío con naturalidad. Pasó por los pasillos con pasos lentos,
firmes, mientras los profesionales lo miraban con extrañeza, tratando de entender quién era ese niño y por qué nadie lo detenía. En la habitación 212, Joaquina seguía como en las últimas semanas, inmóvil, conectada a cables y máquinas que latían como un corazón externo, una niña dormida fuera del tiempo. Gaspar entró con Federico y cerró la puerta detrás de sí. El aire allí dentro parecía más pesado, como si todo el espacio cargara el luto de una historia aún inconclusa. Federico se acercó sin pedir permiso, sin mirar al padre. Se detuvo al lado de la cama, observó el rostro tranquilo de la niña y dijo simplemente: «Ella está tratando de hablar, pero ustedes no saben escuchar». Gaspar sintió un escalofrío subir por la espalda. «¿Tú puedes escuchar algo ahora?». Federico no respondió. Solo levantó la mano derecha y con extrema delicadeza posó los dedos sobre la frente de Joaquina. En ese mismo instante, las luces de la UCI parpadearon. 1, 2 veces. Los monitores emitieron alertas, como si la presencia del niño hubiera interferido con el propio sistema eléctrico de la habitación. El aire acondicionado se detuvo. Una de las enfermeras apareció en la puerta, pero Gaspar levantó la mano. «Está bien, por favor, déjanos». La mujer dudó, pero se retiró. Federico cerró los ojos. Respiró hondo. Sus labios comenzaron a moverse, pero no emitían sonido. Murmuraba, como si hablara con alguien que solo él podía oír. «Ella tiene miedo, mucho miedo. Y está atrapada». Su voz salió ronca, como si hablara desde un lugar distante. Gaspar ya no podía parpadear. Estaba pegado a la escena, el corazón desbocado. El niño, aún con los dedos en la frente de la niña, continuaba susurrando: «Ella quiere volver, está intentando, pero algo no la deja, algo oscuro, algo muy cercano». De repente, Federico abrió los ojos de golpe. Respiraba agitado, el rostro sudoroso. Fue envenenada. La habitación se congeló. Gaspar se llevó la mano a la boca. «¿Qué?». Federico lo miró con una firmeza que no parecía caber en un niño tan pequeño. Eso fue lo que ella dijo, con claridad: fue envenenada. Gaspar retrocedió un paso, tambaleando. ¿Cómo es posible? ¿Quién haría algo así a una niña? Su voz temblaba, casi un grito, pero Federico ya había cerrado los ojos otra vez. Ahora está mostrando el rostro. La tensión en el ambiente era casi insoportable. Gaspar sentía el sudor frío correrle por la espalda. Cada segundo pasaba como un martillo sobre los huesos. Entonces Federico susurró, con un dolor que parecía suyo, aunque no lo fuera: «Fue su hermano». Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Gaspar tardó en entender. «Ve, Javier», balbuceó. «No, no puede ser. Se aman. Él nunca haría eso». Pero la expresión en el rostro de Federico no cambió. No parecía acusar, solo relatar. «Ella lloró cuando me lo mostró, pero fue él». Gaspar se llevó las manos a la cabeza. Las piernas le fallaron y se sentó en la silla al lado de la cama, los ojos desorbitados, fijos en Joaquina. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así?». Federico bajó la mano lentamente, como si el contacto le hubiera drenado todas las fuerzas. Respiró profundo, se volvió hacia Gaspar y dijo, con una mirada que parecía cargar el peso de 1000 historias: «Ella no sabe el motivo. Solo recuerda que él le dio una especie de dulce, y en pocos segundos todo se volvió oscuro». El avioncito rojo, colocado días antes sobre el buró, se deslizó solo y cayó al suelo con un golpe seco. Gaspar no se movió. La verdad empezaba a dibujarse, y él no sabía si podría soportarla. Gaspar conducía como un fantasma. Las manos en el volante temblaban y de vez en cuando se encontraba pasando por calles sin recordar cómo había llegado allí. La revelación de Federico seguía martillando en su mente, como un cuchillo girando dentro del pecho. La imagen de Javier abrazando a Joaquina, haciéndola reír,
cuidándola como si fuera una extensión de su propio corazón. Todo eso chocaba brutalmente con esa nueva posibilidad. No quería creerlo. Era más fácil creer en lo sobrenatural que aceptar que su hijo, su primogénito, pudiera haber hecho algo tan monstruoso a su propia hermana. Pero algo dentro de él ya no podía negarlo. Había algo mal, algo que se le había escapado a los ojos atentos de un padre que creía conocer por completo a sus hijos. Al entrar a la casa no encendió ninguna luz. Subió las escaleras en silencio, como si invadir la habitación de su hijo fuera un acto de traición. Cada paso pesaba el triple. La mansión, tan espaciosa, ahora parecía asfixiante, llena de ecos y recuerdos engañosos. La puerta del cuarto de Javier estaba entreabierta. Gaspar la empujó con cuidado, como si tuviera miedo. El ambiente estaba demasiado ordenado. Camisetas dobladas con perfección, cuadernos apilados, el escritorio sin polvo. Pero fue el baúl de madera al pie de la cama lo que llamó su atención. Era un viejo baúl donde Javier guardaba juguetes de la infancia, recuerdos, objetos que insistía en no tirar. Gaspar se arrodilló frente a él, dudoso. Respiró hondo y levantó la tapa. Dentro había muñecos viejos, una pelota desinflada, papeles garabateados y una caja más pequeña, negra, con tapa de plástico opaco. La sostuvo con cuidado, como si estuviera a punto de tocar algo sagrado o maldito. Al abrir la cajita, su mundo se derrumbó por completo. Había allí un frasco de vidrio transparente, con un líquido verdoso seco en el fondo. La tapa estaba pegada por dentro, como si hubiera sido abierta y cerrada muchas veces. El olor era fuerte, ácido, y su estómago se revolvió con solo acercarlo a la nariz. Las manos de Gaspar comenzaron a temblar. El frasco cayó sobre la alfombra, rodó unos centímetros y se detuvo, intacto. Lo recogió de nuevo con más fuerza, ahora con lágrimas comenzando a caer. No, no puede ser, murmuraba, como si suplicara a la realidad que aquello fuera solo una coincidencia. Pero era imposible negarlo. Esa era la prueba. Lo que Federico había dicho estaba allí. La verdad, fría y química, dentro de un frasco olvidado. Una niña había sido envenenada, su niña. Y el posible origen de la tragedia reposaba dentro del cuarto de quien debía protegerla. Permaneció arrodillado por algunos minutos, sin poder moverse. El peso del descubrimiento era casi físico, un dolor agudo en el pecho, la respiración entrecortada, como si el oxígeno hubiera desaparecido del mundo. Comenzó a recordar los últimos meses, los silencios de Javier, la rabia contenida en pequeñas actitudes, las miradas distantes cuando Joaquina recibía demasiada atención. Todo comenzó a tener sentido, como piezas de un rompecabezas oscuro que nunca quiso armar. ¿Qué dejé pasar?, preguntó en voz baja, como si buscara una respuesta de un Dios que no estaba ahí. Con el frasco en las manos, bajó las escaleras sin saber qué haría después. Sus pensamientos eran caóticos, impulsivos. Parte de él quería enfrentar a Javier de inmediato, gritarle, exigir la verdad. Otra parte quería correr, huir, como si la realidad pudiera encerrarse de nuevo dentro de la caja. Pero ya no era posible. Esa prueba gritaba entre sus dedos. Necesitaba respuestas, no para él, sino por Joaquina. Por esa niña que ahora luchaba por cada segundo de vida en una habitación de hospital. Tenía que entender qué había pasado y por qué. Entró a la sala y se sentó en el sofá como un hombre derrotado. El frasco reposaba sobre la mesa de centro, frente a él, brillando bajo la luz de la lámpara. El sonido de la puerta del piso superior abriéndose lo hizo levantar la cabeza. Pasos. Javier bajaba las escaleras, distraído, con el celular en la mano. Al ver a su padre allí detenido, sus ojos se entrecerraron. ¿Todo bien?, Gaspar no respondió. Solo miró a su hijo con una mezcla de dolor y desesperación. Necesitamos hablar. Las palabras salieron firmes, pero el tono delataba la tormenta detrás.
Javier, al escuchar eso, se detuvo a la mitad de la escalera. El silencio en la sala parecía gritar. La escasa luz de la lámpara hacía que las sombras danzaran en las paredes, como si el propio ambiente se volviera cómplice de ese momento. El frasco estaba allí, sobre la mesa de centro, callado, revelador. Javier bajó los últimos escalones despacio, frunciendo el ceño, sin entender. ¿Qué pasa? ¿Es sobre Joaquina? ¿Mejoró? Gaspar permanecía sentado, con los ojos fijos en su hijo, como si quisiera atravesarlo con la mirada. Ella todavía está en coma, dijo en voz baja, como si necesitara repetírselo a sí mismo. Javier se sentó en el sillón opuesto. El silencio volvió a caer entre los dos. Por unos segundos, solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj en la pared. Gaspar acercó el frasco y lo colocó frente a su hijo, con un gesto lento, casi ceremonial. «Encontré esto en tu cuarto». Javier miró el objeto, y su expresión pasó rápidamente de confusión a alarma. «¿Qué es eso?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero sus ojos ya no sostenían el disfraz. «Es veneno, Javier». Gaspar se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, como si cargara toneladas sobre la espalda. «Esto fue lo que estaba en el jugo de tu hermana, ¿verdad?». El silencio que siguió fue absoluto. Javier miraba el frasco como si fuera un animal a punto de atacarlo. El labio inferior le temblaba levemente. «Papá, yo no sé de qué estás hablando». El intento de negación fue débil, casi automático, pero Gaspar no parpadeaba. «¿Fuiste tú, Javier? ¿Fuiste tú quien le hizo esto a tu hermana?». La tensión estalló. Javier se levantó de golpe. «¿Estás loco? ¿Cómo puedes pensar eso de mí?». La rabia invadió su voz, pero había miedo detrás. Un miedo que Gaspar nunca le había visto. «Yo siempre fui un buen hermano, siempre». Gaspar también se puso de pie. «Entonces dime, ¿qué es esto?». Señalaba el frasco, la voz quebrada. Javier caminaba de un lado a otro, jalándose el cabello, los ojos rojos, y entonces se detuvo. Los hombros cayeron, el cuerpo cedió, y como si toda la farsa se hubiera derrumbado de golpe, se desplomó en el suelo, llorando. «Fue por tu culpa». Gaspar se arrodilló frente a él, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué?». Javier sollozaba. Las palabras salían a tropezones. «Desde que mamá murió, desde ese maldito día, solo la mirabas a ella, solo a Joaquina. Yo me volví invisible». El muchacho apretaba los puños contra los ojos. «Te reías con ella, sonreías con ella». Yo entraba en la sala y era como si ya no existiera. La confesión venía como una avalancha amarga. Nunca pensé en hacerle daño, nunca, pero quería que durmiera. Solo un tiempo, solo para que tú me vieras otra vez. Gaspar escuchaba en silencio, petrificado. Aquella voz, rota e infantil, no parecía la de su hijo, el que creía conocer. «¿Intentaste envenenar a tu hermana por celos?», susurró. Javier levantó los ojos desesperado. «Solo quería tenerte de vuelta. Solo un poco de lo que era antes. Lo juro, no sabía que era tan fuerte. Pensé que solo se dormiría». Gaspar sintió que el suelo desaparecía. Lloró. No pudo evitarlo. «Dios mío, Javier, eres mi hijo, mi hijo». Y en ese instante, algo se rompió definitivamente entre ellos. Los sollozos de ambos llenaban la sala. Padre e hijo arrodillados sobre la alfombra, rotos, despojados de toda armadura. Pero el tiempo, siempre cruel, no se detenía. Golpes fuertes en la puerta interrumpieron el momento. Gaspar miró a Javier con los ojos llenos de lágrimas. «Llamé a la policía». El chico abrió los ojos con espanto. «¿Qué?». Se levantó en pánico. «No puedes hacer esto. Papá, por favor, soy tu hijo». Gaspar se puso de pie lentamente, la voz temblorosa. «Y ella es mi hija». La mirada entre los dos fue la más larga y dolorosa que jamás habían compartido.
entraron 2 policías. Javier comenzó a forcejear, gritando, desesperado: «¡Me estás entregando! ¡Me estás entregando! ¡Soy tu hijo!». Gaspar solo bajó la cabeza. Las lágrimas no dejaban de caer. Javier fue esposado ahí mismo, aún gritando, aún negando, aún perdiéndose en su dolor. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió a apoderarse de la sala. Y Gaspar, ahora solo, cayó de rodillas, llorando con fuerza, como quien acaba de perderlo todo, aunque haya hecho lo que creía correcto. La sala seguía sumida en un silencio sepulcral, incluso después de que los gritos de Javier se apagaran tras la puerta cerrada. Gaspar permanecía allí, arrodillado en el suelo de la sala, los brazos colgando a los costados, el rostro empapado de lágrimas y sudor. Durante minutos, o quizás horas, no se movió. Su mente estaba en blanco, en shock. El hijo que había criado con tanto cuidado ahora estaba en manos ajenas, esposado, arrastrado por un dolor que él mismo no supo ver a tiempo. Y Joaquina, su pequeña Joaquina, seguía yaciendo en silencio, en un hospital frío, suspendida entre el ayer y el nunca más. Con esfuerzo se levantó, tomó el frasco con la punta de los dedos, como quien sostiene al mismo tiempo una pieza de evidencia y de culpa, y salió rumbo al hospital. No pensaba en el tráfico, ni en el cielo nublado sobre la ciudad. No veía rostros, ni letreros, ni semáforos. Solo avanzaba. El frasco descansaba sobre el asiento del copiloto, envuelto en un paño. Al llegar fue directo al área de toxicología, entregó la sustancia a los médicos y explicó con voz baja, contenida, como quien sostiene el propio corazón entre las manos: Esto puede haber sido lo que envenenó a mi hija. ¿Pueden hacer algo con esto? El equipo se puso en movimiento de inmediato. El olor del líquido fue analizado, su composición identificada rápidamente. Era un compuesto orgánico de acción lenta, casi indetectable en los exámenes convencionales, pero posible de revertir si se combatía con el antídoto adecuado. Un médico miró a Gaspar con los ojos abiertos de par en par. Podría haberle salvado la vida. Él asintió sin poder responder. El antídoto fue preparado e inyectado con extrema precaución. El equipo médico se movilizó con precisión, monitoreando cada reacción del cuerpo de Joaquina. Gaspar observaba la escena desde la ventana de la UCI, con los puños apretados, el pecho agitado. Cada segundo era una eternidad, pero no pasó nada en los primeros minutos. Solo los sonidos de las máquinas, los pitidos monótonos, los ojos cerrados de Joaquina inmóviles. El tiempo parecía atrapado dentro de esa habitación, como si el aire se hubiera detenido. Una doctora ajustaba los cables del monitor cardíaco con manos tensas. Otro profesional miraba fijamente la pantalla sin decir una palabra. Gaspar, del otro lado del cristal, apretaba las manos contra su rostro, murmurando para sí: «Por favor, por favor». El miedo se transformaba en desesperación, y la desesperación comenzaba a disolverse en impotencia, hasta que de pronto algo cambió. Los monitores, antes constantes en sus líneas planas y estables, comenzaron a registrar variaciones. Pequeñas al principio, luego más fuertes. Sonó un pitido diferente. Uno de los médicos levantó la mirada. «Está reaccionando». Gaspar apenas respiraba. Puso las manos contra el vidrio como si quisiera atravesarlo. El cuerpo de la niña se movió sutilmente. Los dedos se contrajeron. Los párpados temblaron. Un suspiro débil escapó de sus labios. Y entonces, los ojos se abrieron, lentos, confusos, pero vivos, respirando, sintiendo. Estaban allí, mirando el techo de la UCI, intentando entender el mundo que habían dejado atrás. Gaspar entró corriendo a la habitación, sin esperar permiso. Los médicos no lo detuvieron. Se arrodilló junto a la cama. Sostuvo con fuerza la pequeña mano de su hija. «Joaquina, soy yo, papá está aquí».
La niña giró lentamente el rostro hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si sintieran todo, incluso sin recordar. Una sonrisa frágil se dibujó en sus labios. «Papá». Su voz era débil, casi un susurro, pero fue suficiente. Bastó para que Gaspar rompiera en llanto, besando su frente, acariciando su cabello. «Volviste a mí, mi amor». La abrazó con delicadeza, con las manos cubriendo la espalda frágil de su hija, como si estuviera hecha de cristal. Lloraba en silencio y con sollozos entrecortados, cerrando los ojos con fuerza. Joaquina, aunque debilitada, intentó pasar sus bracitos alrededor del cuello de él, y solo ese gesto ya parecía un milagro. «Tenía frío, papá», murmuró. Él apoyó la frente en la de ella, sintiendo su calor, su olor. «Nunca más, mi amor, nunca más te dejaré sola». Y en ese abrazo tembloroso, en ese reencuentro casi imposible, dos almas se volvían a reconocer. El reencuentro fue de un silencio sagrado, interrumpido solo por los sollozos de un padre que lo había perdido todo. Y ahora tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Los médicos se retiraron discretamente, dejando espacio a ese momento que parecía más grande que cualquier ciencia. Joaquina parpadeaba lentamente, como si aún estuviera despertando de un sueño demasiado largo. Tocaba el rostro de su padre con dificultad, pero con ternura. Era como si supiera, incluso sin comprender, que muchas cosas habían ocurrido, que algo se había roto, y comenzaba a unirse ahí, en ese abrazo. Gaspar permaneció a su lado el resto de la noche. No salió ni un segundo. Sostenía su mano como si temiera que el tiempo se la llevara de nuevo. Joaquina dormía con la respiración ligera, ahora sin cables, sin alarmas. Solo ella, pequeña, frágil, viva. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Pero en esa habitación de hospital, una guerra silenciosa había terminado, y la vida que tanto se había escondido en los últimos días, finalmente daba señales de que aún valía la pena vivirla. La mañana nació tímida, con rayos de sol filtrándose por las ventanas del hospital. Después de tantas noches sombrías, el día por fin parecía tener color. Joaquina dormía tranquila, con el rostro sereno y la respiración ligera. Gaspar estaba a su lado, exhausto, pero en paz. Las ojeras profundas delataban las madrugadas en vela, pero sus ojos ahora llevaban algo que creía haber perdido: esperanza. Sostenía la mano de su hija como si todavía pudiera desaparecer si la soltaba, pero no. Ella estaba ahí, viva, y por primera vez en semanas Gaspar se permitió respirar. Horas después, Joaquina despertó con una sonrisita en la comisura de los labios y susurró: «Quiero ir a ver al niño». Gaspar lo entendió al instante. Federico. El niño que había devuelto a su hija al mundo, que enfrentó lo imposible con el coraje de un gigante. Aquel niño venido de un barrio olvidado, que no pidió nada, que simplemente apareció y escuchó. Era hora de agradecerle. Al caer la tarde, Gaspar salió con Joaquina, ahora vestida con un abrigo rosa, más pálida, pero con vida en los ojos, y regresó al barrio de casas torcidas y banquetas rotas, donde todo había comenzado. Esta vez, las calles no parecían tan hostiles. Gaspar miraba a su alrededor con otros ojos. Sostenía la mano de Joaquina con cuidado, como si fuera de cristal. Las personas lo miraban con sorpresa, murmurando entre ellas. Cuando llegaron a la puerta azul, sin número, Gaspar tocó con respeto. Federico apareció minutos después, descalzo, con una camiseta simple y expresión tranquila. Al ver a Joaquina de pie frente a él, su rostro se suavizó, como si algo dentro de él también se hubiera curado. «Volviste», dijo él. Y Joaquina respondió con un abrazo, silencioso, profundo, sincero. Gaspar se acercó y sacó un sobre del bolsillo interno de su chaqueta. «Federico, esto es por todo lo que hiciste. Salvaste a mi hija. Es lo mínimo que puedo ofrecer». Le entregó el sobre, pesado, lleno de dinero. Federico lo tomó, lo miró por un instante
y luego lo devolvió. «No quiero esto». La negativa fue inmediata, desarmante. Gaspar se quedó sin reacción. «Pero te lo mereces. Salvaste una vida, salvaste mi vida». Federico negó con la cabeza, aún con el sobre en la mano. «Si quieres ayudar, no es a mí a quien debes ayudar, es a mi comunidad. Son ellos los que lo necesitan». El niño señaló con la barbilla hacia el final del callejón. Allí, un grupo de niños jugaba descalzo entre el lodo, compartiendo una pelota remendada con cinta adhesiva. Había un pequeño puesto de madera sin ventanas, donde madres esperaban sentadas con bebés en brazos. «Necesitamos escuela, médicos, comida que no esté caducada. Si de verdad quieres hacer algo, hazlo por ellos, porque yo ya recibí lo que necesitaba». Gaspar sostuvo el sobre con más fuerza. Sentía la garganta cerrada. Era como si las palabras de aquel niño hubieran tocado una parte de él que llevaba dormida años. Por un momento nadie dijo nada. El silencio entre ellos era denso, pero lleno de significado. Joaquina observaba todo con los ojos brillando de admiración. Luego jaló el abrigo de su padre y susurró: «¿Vamos a ayudar, papá?». La pregunta simple pero llena de luz fue la chispa que Gaspar no sabía que necesitaba. Miró el rostro de ella, luego a Federico y asintió. «Vamos. Desde hoy, esto no termina aquí». Y al mirar a su alrededor, a ese barrio que antes era solo una dirección lejana, Gaspar finalmente entendió que aún había mucho por hacer, que su dolor podía servir para algo más grande. Federico sonrió por primera vez ese día. No fue una gran sonrisa. Fue pequeña, contenida, pero sincera. Como alguien que sabía que había cumplido su papel. «Gracias por escuchar», dijo. Gaspar puso una mano sobre su hombro y respondió: «Gracias por enseñarme a escuchar». Al fondo, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las nubes de naranja y dorado. Los niños aún corrían por las calles, sin saber que algo había cambiado para siempre en ese instante. Sin anunciar nada a la prensa, sin discursos, sin flashes, Gaspar comenzó a actuar. Usó la misma determinación que lo había convertido en uno de los empresarios más respetados del país, pero ahora con un nuevo enfoque: las personas. Remodeló la pequeña escuela del barrio, que antes apenas tenía sillas y ahora contaba con bibliotecas, juguetes y pizarras digitales. Contrató médicos, levantó un centro de salud donde antes había un galpón abandonado, instaló depósitos de agua, compró alimentos al por mayor, montó cocinas comunitarias. Nada llevaba su nombre. Ninguna placa, ninguna firma. Porque no se trataba de él, se trataba de empezar de nuevo, por dentro y por fuera. Federico observaba todo desde lejos, como quien entiende el valor del silencio. Seguía viviendo en la misma casa, con la misma mochila desgastada al hombro. Pero algo había cambiado también en él. Era como si el peso que cargaba se hubiera disuelto en el momento en que Gaspar decidió escuchar. De vez en cuando, aparecía en la nueva escuela para ver a sus amigos, ayudar con las tareas o simplemente sentarse en el patio a escuchar. Era allí donde se sentía completo, entre los suyos, entre otros niños que, como él, sabían que el mundo podía ser cruel, pero también podía sorprender. Una tarde simbólica, de cielo despejado y viento suave, Gaspar volvió al barrio con Joaquina. Ella ya caminaba sola, más fuerte, más sonrosada. Llevaba el cabello recogido en 2 trencitas y en las manos sostenía el mismo avioncito rojo que había caído en el sendero el día del colapso. Federico los esperaba frente a la escuela, recargado en un muro recién pintado de azul. El patio hervía de voces infantiles, risas y vida. Los niños corrían de un lado a otro con uniformes nuevos, ojos encendidos. Era una escena que parecía un milagro, y quizás lo era. Gaspar, mirando alrededor, respiró hondo. «Tú me hiciste escuchar a mi hija, y me hiciste ver a mi hijo». Su voz salió baja, quebrada por la emoción. Federico no respondió de inmediato, solo lo miró con sus ojos tranquilos,
demasiado maduros para su edad, y entonces sonrió levemente. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de un nuevo camino. Gaspar asintió. Quedaron en silencio unos segundos, observando a un grupo de niños jugando a la ronda. Joaquina corrió para unirse a ellos, el avioncito en las manos volando entre risas. Al ver a su hija jugar, Gaspar sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza. No era una felicidad plena, porque ciertas heridas nunca se cierran del todo. Pero era un alivio cálido en el pecho, un tipo de paz. En medio de la plaza, Joaquina se detuvo, miró a su padre y le hizo señas con la mano. Él le respondió con los ojos llenos de lágrimas. Luego ella corrió hacia Federico, le entregó el avioncito y dijo con la simplicidad mágica que solo un niño tiene: «Ahora es tuyo. Tú lo hiciste volar otra vez». Federico sonrió, miró el juguete y lo levantó hacia el cielo. El viento sopló fuerte, haciendo que los árboles se mecieran y que algunas hojas secas giraran en el suelo, como si el mundo entero celebrara ese instante. Gaspar se acercó a los dos, se agachó y puso una mano sobre cada hombro. «Vamos a continuar, juntos. No por culpa ni por deuda, sino porque tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, y eso lo es todo». Joaquina tomó la mano de su padre. Federico lo miró, y juntos los tres se quedaron allí, contemplando el renacimiento de un lugar y de ellos mismos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.